Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrea González. Voy a hablar del impacto de la innovación tecnológica en el campo de la educación virtual en salud. Mm, Este trabajo se desarrolló porque tradicionalmente la educación en salud es realizada de manera presencial para que los estudiantes tengan mejor contacto con el paciente, por lo que las clases se realizan en un entorno hospitalario. Pero con la llegada de la pandemia, las instituciones se han visto obligadas a implementar el uso de herramientas tecnológicas para dar continuidad a los procesos formativos en salud, para evitar el riesgo biológico de de los pacientes, de los estudiantes y de los docentes. Sin embargo, esta transición no se ha desarrollado de manera ágil por cuanto las instituciones deben contar con una infraestructura tecnológica robusta que soporte la conectividad de los estudiantes que están en los programas de formación en salud. Por otro lado, los profesores deben contar con el conocimiento y las destrezas en el manejo de las herramientas tecnológicas. Los estudiantes deben hacer uso de los ordenadores personales y tener acceso a un sistema de red para que la comunicación y las situaciones se puedan afectar en el proceso de enseñanza. Por lo que se concluye que aunque se ha fortalecido la educación en salud, ha sido un reto para todos los actores del sistema educativo en salud. Entonces, la introducción de este trabajo es que la educación superior en salud siempre o tradicionalmente se ha impartido de manera presencial y con dedicación exclusiva. Pero con la llegada de la pandemia ha tenido que hacer una transición de la presencialidad a la virtualidad, afectando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las instituciones de educación superior en salud empezaron a utilizar plataformas tecnológicas y herramientas como lo son objetos virtuales de aprendizaje y realidad aumentada, recreando escenarios reales, incentivando a los estudiantes hacia un aprendizaje autónomo y colaborativo. Esto con el fin de minimizar el riesgo biológico tanto de los estudiantes de los pacientes. Sin embargo, se presentaron algunos inconvenientes por las brechas digitales entre los nativos digitales, que son los estudiantes, y los inmigrantes tecnológicos, que son los docentes, en cuanto al empleo y el uso de herramientas tecnológicas. Asimismo, las instituciones no contaban con plataformas tecnológicas para la implementación de las clases asistidas por tecnología. Se desarrolló este trabajo en dos áreas, tecnología digital. Entonces, en la actualidad la humanidad está en constante aprendizaje. La tecnología ha tenido grandes avances en donde ha sido influenciada por la globalización de la modernidad y la rapidez con que se ha modificado el entorno de las comunicaciones. Por lo tanto, se puede decir que se encuentra en una era digital. Con la inclusión de la tecnología o con una posible revolución tecnológica en todos los ámbitos, la vida humana, dada por el incremento del uso de herramientas tecnológicas, ha cambiado de manera de comunicarse, la forma de trabajar, la forma de aprender, la forma de enseñar. Estos cambios generan una innovación tecnológica con un impacto positivo de la educación. Cambiando los procesos tradicionalmente utilizados en el pasado, nacieron nuevos procesos convirtiéndose en líderes, lo que hace preciso modificar las estrategias en todos los entornos de la sociedad. La educación no es ajena a este cambio, por lo tanto debe integrar esas herramientas tecnológicas en los procesos educativos y más con la llegada de la pandemia. Teniendo en cuenta que los estudiantes están inmersos en esa tecnología, por lo cual los docentes se consideran inmigrantes digitales, deben fortalecer sus conocimientos para adquirir esas competencias como un reto dentro de su formación docente. Siendo esto un medio para adentrarse en un mundo cada vez más digitalizado en los procesos educativos. Deben ir a la vanguardia utilizando esas herramientas tecnológicas, aprovecharlas para que ese aprendizaje sea más accesible hacia los estudiantes, hacia esos nativos digitales que conocen toda su tecnología desde la niñez, lo que ha generado dificultades y retos en los docentes para la capacitación y de la transición de esa educación.
La educación virtual en salud, entonces, con la llegada de la pandemia, afectó la vida en la humanidad, puso en pausa a nivel mundial. Luego de estos procesos de enseñanza de salud, las instituciones de educación superior no estaban preparadas para enfrentar una situación de tal magnitud. Rápidamente les tocó flexibilizar los recursos, se apalancando los procesos educativos con el uso de herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad de los programas educativos, afectando la planificación acertada por los procesos educativos y la accesibilidad de los estudiantes y el impacto económico que eso repercutió en las familias de los chicos. La educación en salud se vio afectada, puesto que los procesos de enseñanza en salud se hacen de manera presencial. Pese a que muchas instituciones cuentan con algunas plataformas, se utilizaron medios audiovisuales con la premura para que continuara esos procesos educativos, siendo un reto el acceso remoto tanto de los docentes como de los estudiantes porque requerían un dispositivo para cada uno. Y en algunos casos, en algunos hogares solamente se contaba con un dispositivo y estaban los docentes, habían docentes y habían estudiantes. Entonces, las instituciones debieron programar esa educación, que rápidamente tuvieron que flexibilizar los currículos y fortalecer las competencias digitales mediante la capacitación de la tecnología de de los docentes. Adicionalmente, les tocó masificar el uso de los simuladores de realidad virtual para evitar la propagación de las enfermedades como protección tanto de bioseguridad de los estudiantes y los docentes. Básicamente se plantearon dos objetivos: identificar cómo las instituciones de educación superior han implementado las herramientas tecnológicas en la educación superior y conocer la importancia de la innovación tecnológica en la educación superior. ¿Cuál fue la metodología? Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en revistas indexadas para la búsqueda de artículos relacionados mediante un rastreo documental y validar el impacto de la innovación tecnológica en la educación en salud. Se definieron 4 resultados. Entonces, las instituciones de educación en salud se vieron abocadas en la implementación de manera intempestiva de estrategias de educación para evitar el contagio masivo tanto de los estudiantes, de los docentes y los estudiantes, ajustando el calendario escolar, ajustando los currículos, convirtiéndolos en currículos flexibles para realizar las adecuaciones tecnológicas respectivas y hacer la transición de la enseñanza de la presencialidad a la virtualidad. Otra de las estrategias utilizadas por las instituciones de educación en salud fue desarrollar instituciones no escolarizadas como guías, cuestionarios, revisiones de artículos, revisiones de tema, para que de manera autónoma los estudiantes realizaran el proceso de aprendizaje y luego ser validado por los docentes como una metodología de clases invertidas. Los profesores inmigrantes digitales les tocó adaptarse de una manera muy rápida con una intempestiva preparación en el manejo de herramientas digitales para realizar las actividades en el aula virtual como complemento del proceso de aprendizaje, con el uso de fórmulas didácticas encaminadas al cumplimiento efectivo de los objetivos y al proceso de enseñanza-aprendizaje. El compromiso de cerrar las brechas educativas tanto de los docentes como de los estudiantes y así mantener los niveles de calidad de la educación. Por último, los estudiantes y los docentes debían contar con recursos económicos para garantizar el acceso a equipos de cómputo o a dispositivos con sistemas de navegación que soporten las plataformas digitales en los hogares y que no son suficientes de pronto para todos los miembros de la familia, por lo que se presentó en algunos casos deserción de los programas educativos. Las conclusiones: entonces, la transición de la educación de la presencialidad a la virtualidad en las instituciones de educación superior ha sido un reto en salud específicamente, porque no contaban con esa estructura tecnológica adecuada y todo se hacía de manera presencial. Les tocó volver los currículos flexibles para impartir y dar continuidad a las clases de manera virtual y evitar riesgos biológicos. Por otro lado, se debe reforzar en los docentes en salud las competencias pedagógicas con el fin de mejorar la calidad de la prestación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, incentivar la creación de nuevo conocimiento utilizando herramientas
tecnológicas. Otra de las conclusiones es que los docentes, quienes son inmigrantes digitales, se vieron obligadas a ajustar sus tiempos de enseñanza y aprendizaje de ellos en las herramientas tecnológicas, porque la formación disruptiva les tocó en cuanto al manejo de estas herramientas digitales para lograr una transformación cultural hacia la tecnología digital. Los recursos económicos, tanto de los docentes como de los estudiantes, que no en todos los casos contaban con su ordenador personal o coordenadores para toda la familia, debían repartir por tiempos, situación que de pronto pudo presentar dificultad en la clase de manera regular, siendo de gran dificultad la continuidad del proceso de aprendizaje. Esas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.